Me casé con una mujer 19 años mayor que yo, y mi familia quedó impactada. Tenía 23 años cuando me enamoré de una mujer que podría haber sido mi madre, y tenía 28 cuando la enterré, y todavía hoy, años después, sigo sin poder explicarle a nadie por qué fue la decisión más lúcida de toda mi vida. Empecemos por el principio, porque si no lo cuento en orden nadie me va a creer, y necesito que me crean, aunque sea esta vez, aunque sea a través de una pantalla y con nombres que ni siquiera son los verdaderos. A los 23 años yo era, para resumirlo con honestidad, un fracaso funcional. Había dejado la universidad a mitad de la carrera de letras porque no soportaba la idea de pasarme 4 años más estudiando algo que ya sentía que sabía hacer solo, y trabajaba de noche en una librería de barrio que pertenecía a un señor mayor llamado don Ernesto, quien me pagaba poco pero me dejaba leer todo lo que quisiera durante los turnos muertos. Vivía todavía en la casa de mis padres, en un cuarto que olía a humedad y a cigarros que ya no fumaba, y mi vida entera cabía en un radio de 15 cuadras, la librería, el departamento de mis padres, el bar donde tomábamos cerveza barata con mis dos únicos amigos los viernes. No tenía planes. No tenía ambiciones que pudiera nombrar en voz alta sin sentir vergüenza. Tenía, eso sí, una necesidad enorme y sin forma de que algo, lo que fuera, me sacudiera. Esa cosa entró a la librería un martes de octubre, a las 7:30 de la noche, envuelta en un abrigo gris y con el pelo recogido en un rodete flojo del que se le escapaban mechones oscuros con canas que no intentaba disimular. Pidió un libro de poesía que yo no tenía en el mostrador, uno de una autora uruguaya poco conocida, y en lugar de decirle que no lo teníamos, como hubiera hecho cualquier empleado normal, me metí entre los estantes del fondo durante casi 10 minutos hasta encontrar una edición vieja que don Ernesto guardaba mal clasificada entre libros de cocina. Ella se rió cuando se lo entregué. Dijo que ningún librero joven se tomaba tanto trabajo por una desconocida. Yo le dije que no lo había hecho por ella, sino porque odiaba no encontrar las cosas, y eso la hizo reír más fuerte todavía, con una risa ronca que sonaba a algo fumado hace mucho tiempo. Se llamaba Liliana, aunque para entonces ya todo el mundo la llamaba Lili, y tenía 42 años, lo cual yo no sabía esa primera noche y tampoco pregunté. Volvió a la semana siguiente, y a la otra, siempre los martes, siempre cerca del cierre, siempre con alguna excusa del libro que en realidad terminaba siendo una excusa para conversar conmigo durante media hora apoyada en el mostrador mientras yo cerraba caja. Hablábamos de todo menos de nosotros mismos, de escritores, de películas que yo no había visto porque eran de antes de que yo naciera, de la ciudad y de cómo había cambiado, según ella, para peor. Yo no sabía nada de esos años que ella mencionaba con tanta naturalidad, los 80, los 90, y en vez de sentirme excluido de esa conversación, sentía que me estaban regalando un mapa de un país que nunca había visitado. Tardé casi 2 meses en preguntarle la edad, y cuando lo hice fue casi por accidente, porque ella mencionó un recital al que había ido de adolescente y yo hice la cuenta mental sin querer. 42. Yo tenía 23. 19 años de diferencia, casi el doble de mi edad completa. Me acuerdo de que me quedé mudo un segundo, no de shock, sino tratando de entender qué sentía exactamente, y lo que sentí, para mi propia sorpresa, no fue rechazo ni incomodidad. Fue curiosidad. Y después, casi de inmediato, fue miedo, pero no el miedo de estar haciendo algo mal, sino el miedo de estar a punto de perder algo que todavía ni siquiera tenía. Ella se dio cuenta de que yo había hecho la cuenta. Me miró con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, entiendo que era una mezcla de ternura y advertencia, y me dijo, sin que yo le preguntara nada más, que no tenía ningún interés en complicarme la vida a un pibe de 23 años, que yo tenía todo por delante y que ella ya había cerrado varios capítulos que yo ni siquiera había empezado a abrir. Lo dijo como quien cierra una puerta con cuidado, no de un portazo, sino despacio, dejándola entornada. Y yo, que hasta ese momento de mi vida jamás había sido valiente para nada importante, le contesté que no me importaba, que quería seguir viéndola los martes aunque no comprara ningún libro más, y que decidiera ella qué hacer con eso. No pasó nada esa noche. No hubo beso, no hubo declaración solemne, no hubo nada de lo que se supone que tiene que pasar en estas historias para que se vuelvan interesantes. Lo que pasó fue más lento y, con el tiempo, más devastador, siguió viniendo los martes, y después empezó a venir también los jueves, y en enero, 3 meses después de conocernos, me invitó a tomar un café que no era en la librería, sino en un bar de verdad, con mesas afuera y gente que nos podía ver. Esa espera de 3 meses, mirada desde ahora, fue en realidad la parte más intensa de toda la historia, aunque en ese momento no lo hubiera podido explicar así. Cada martes yo llegaba al turno de la tarde con una ansiedad que no le había sentido a nada en años, revisando el reloj cada 10 minutos, inventando excusas para acomodar los estantes cerca de la puerta para verla entrar antes que nadie. Empecé a leer los libros que ella mencionaba de pasada solo para tener algo inteligente que decirle la semana siguiente, y don Ernesto, que no era ningún tonto, me preguntó un día por qué de repente andaba devorando poesía uruguaya y ensayos de Marguerite Yourcenar cuando antes solo leía novelas policiales. Le mentí, le dije que era una etapa, y él se rió y no insistió, aunque estoy seguro de que sabía perfectamente lo que estaba pasando. Durante esas semanas de espera hubo un momento particular que se me quedó grabado con una nitidez casi dolorosa.
Una noche de diciembre, con la librería ya cerrada pero con Lili todavía adentro porque se había quedado charlando más de la cuenta, se largó a llover de golpe, una de esas tormentas de verano que caen sin aviso, y como ella no tenía paraguas la invité a esperar bajo el toldo mientras amainaba. Nos quedamos ahí parados, casi sin hablar, escuchando el ruido del agua contra las chapas, y en un momento ella me miró de una manera distinta a como me había mirado hasta entonces, sin la ironía protectora que usaba siempre, y me dijo que hacía mucho tiempo que no sentía ganas de quedarse en un lugar solo por estar cerca de alguien. No dijo mi nombre, no dijo nada más explícito que eso, pero yo entendí perfectamente lo que estaba confesando, y el silencio que siguió. Fue el silencio más cargado de significado que había vivido hasta ese momento de mi vida. De ahí en adelante todo se aceleró de una manera que todavía hoy me cuesta describir sin que suene exagerado. Empezamos a salir en secreto, no porque a mí me diera vergüenza, sino porque ella insistía en que había que ser prudentes, que el mundo iba a juzgar antes de entender, y que prefería protegerme de esa exposición hasta que estuviéramos seguros de que valía la pena pelear por eso. Yo no entendía bien a qué se refería con seguros, porque para mí ya estaba clarísimo desde la segunda cita, pero respeté su ritmo porque intuía que ella cargaba con una experiencia de vida que yo no tenía y que probablemente sabía mejor que yo cómo reaccionaba la gente ante este tipo de cosas. Durante los primeros meses fuimos felices de una manera casi ridícula, de esas felicidades adolescentes que uno cree que ya no le van a pasar a los 23 porque a esa edad uno ya se siente medio curtido. Ella me llevaba a lugares que yo jamás hubiera pisado solo, cines de arte, ferias de libros usados en barrios que no conocía, una casa de té regenteada por una amiga suya donde nos sentábamos horas a hablar de nada. Me enseñó a cocinar cosas que mi madre nunca había hecho, me prestó discos de vinilo de bandas que yo solo conocía por referencias de segunda mano, y de a poco, sin que yo me diera cuenta del proceso, empezó a desarmarme y a reconstruirme en una versión de mí mismo que me gustaba mucho más. Pero también, desde el principio, hubo grietas que yo elegí no mirar. La primera fue mi madre. Se lo conté a los 4 meses, cuando ya no podía seguir inventando excusas para las noches que no llegaba a dormir, y su reacción fue peor de lo que había imaginado en mis peores escenarios. No gritó. Eso hubiera sido más fácil de sobrellevar. Se quedó en silencio un rato larguísimo, sentada en la mesa de la cocina, y después me dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito, que yo estaba confundiendo necesidad de una figura materna con amor, que una mujer de 42 años que se metía con un chico de 23 tenía algún problema serio que resolver, y que en algún momento, cuando yo quisiera formar una familia de verdad, ella ya iba a estar vieja, cansada, o directamente ya no iba a estar. Esa última frase se me clavó en un lugar que no supe identificar en el momento, pero que años después reconocería como el primer eco de algo que todavía no sabía que estaba por venir. Con mi padre fue distinto y, en cierto modo, peor. Él no me habló del tema con argumentos, sino con un silencio de meses que se sentía como un castigo. Dejamos de comer juntos. Dejó de preguntarme cómo me iba en el trabajo. Una noche lo escuché hablando por teléfono con mi tío, contando la situación con una mezcla de vergüenza y burla, como si yo fuera el protagonista de un chiste que él no encontraba gracioso pero tampoco podía dejar de contar. Me mudé de la casa de mis padres 3 semanas después de esa llamada, sin pelea formal, solo con una mochila y la decisión tomada. Lily me recibió en su departamento sin hacer preguntas esa primera noche, aunque yo sabía que ella entendía perfectamente lo que estaba pasando. Me dejó dormir en el sillón, no en su cama, cosa que en ese momento me pareció extraña dado lo que ya sentíamos el uno por el otro, y recién a la mañana siguiente, mientras tomábamos mate en la cocina, me explicó por qué. Me dijo que no quería que yo asociara mi ruptura familiar con el inicio de una convivencia forzada, que quería que si me quedaba con ella fuera por elección absoluta, sin la sombra de no tener a dónde ir. Fue la primera vez que entendí, de verdad, con el cuerpo y no solo con la cabeza, el tipo de cuidado del que era capaz esa mujer. Me quedé, obviamente. Me quedé esa noche y me quedé, sin saberlo todavía, para siempre. Con el correr de las semanas empecé a descubrir facetas de Lily que la volvían, cada vez más, una persona imposible de reducir al lugar común de mujer mayor con novio joven que la gente insistía en asignarle desde afuera. Descubrí que había vivido 2 años en el exterior trabajando como traductora para una editorial pequeña, que hablaba un francés casi perfecto que nunca alardeaba, que tocaba la guitarra de una manera torpe pero entrañable, que coleccionaba tazas rotas que después pegaba con la técnica japonesa del kintsugi, dejando visibles las fracturas doradas en lugar de esconderlas. Me acuerdo de haberle preguntado una vez por qué le gustaba tanto esa técnica, y ella me contestó, con una liviandad que escondía algo mucho más profundo, que prefería 1000 veces un objeto que mostrara sus roturas a uno que fingiera nunca haberse quebrado. En esos primeros meses de convivencia también aprendí a leer sus silencios, que eran distintos según el motivo. Había un silencio de cansancio después de un día largo de trabajo, un silencio de concentración cuando traducía textos difíciles, y había, de tanto en tanto, un silencio distinto, más pesado, que aparecía sobre todo de noche, cuando ella se quedaba mirando el techo con los ojos abiertos mucho después de que yo ya me hubiera dormido. En esas ocasiones, si me despertaba y la encontraba así, le preguntaba en qué pensaba, y ella siempre me contestaba lo mismo, que pensaba en lo rápido que pasaba el tiempo, una respuesta que en ese momento me parecía apenas una reflexión filosófica más de las tantas que teníamos, y que solo mucho después entendería como la punta visible de un iceberg que ella cargaba sola desde antes de conocerme.
Los meses que siguieron fueron una construcción lenta de una vida en común que, para dos personas con una diferencia de edad tan marcada, resultó sorprendentemente ordinaria. Ella trabajaba como traductora independiente, yo seguía en la librería aunque había empezado a escribir de nuevo, algo que no hacía desde la facultad, textos cortos que ella leía con una atención que nadie más me había dado nunca. Discutíamos por cosas domésticas, por el orden de la cocina, por quien sacaba la basura, cosas normales de pareja que a mí me daban una alegría desproporcionada porque significaban que éramos, contra todos los pronósticos ajenos, una pareja normal. El segundo golpe fuerte llegó a través de un amigo mío, Facundo, uno de los dos que me quedaban de la época del bar de los viernes. Me contó, en una de esas conversaciones que empiezan como chisme inocente y terminan como una bomba, que Lili había estado casada antes. No era un secreto que ella me hubiera ocultado exactamente, porque cuando se lo pregunté esa misma noche no lo negó, pero sí había evitado el tema con una destreza que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que fue deliberada. Me contó que se había casado a los 24 años, casi mi edad actual, con un hombre bastante mayor que ella, y que ese matrimonio había durado 8 años hasta que él, según sus palabras, decidió que ya no la quería envejecer a su lado y la dejó por una mujer más joven cuando ella tenía 32. Entendí, escuchando esa historia, que Lili no estaba conmigo a pesar de la diferencia de edad, sino que en algún sentido retorcido estaba conmigo gracias a esa diferencia, porque yo representaba una inversión simbólica de lo que le habían hecho a ella. Se lo dije, con torpeza, esa misma noche, y en vez de enojarse me abrazó fuerte y me confesó que probablemente tenía razón, que ella también se había hecho esa pregunta muchas veces, y que la respuesta a la que había llegado era que no le importaba el origen del amor si el amor en sí era real, y que el nuestro, me aseguró mirándome a los ojos, lo era. Hubo un tercer golpe, mucho más fuerte que los anteriores, que llegó casi un año después de habernos conocido. Una tarde de domingo, mientras yo ordenaba unas cajas viejas que Lili tenía guardadas en el placar del pasillo, encontré una carpeta con fotografías de una nena de unos 8 o 9 años, con el mismo pelo oscuro y la misma sonrisa torcida de Lili. Le pregunté quién era, esperando que me dijera que era una sobrina, y en cambio Lili se sentó en el borde de la cama y, después de un silencio que me pareció eterno, me contó que tenía una hija. Se llamaba Valentina, tenía 21 años en ese momento, y vivía con el padre, el mismo exmarido de la historia anterior, desde que Lili y él se habían separado, cuando la nena tenía apenas 9. Me explicó que la relación con su hija se había ido deteriorando con los años, alimentada por el resentimiento del padre y por la distancia física, porque Valentina se había ido a vivir a otra provincia con él después de la separación, y que en los últimos tiempos casi no se hablaban. Me dijo también, y esto fue lo que más me costó procesar, que Valentina tenía apenas 2 años menos que yo. Recuerdo haberme sentado en el piso, literalmente en el piso, con la carpeta de fotos todavía en la mano, tratando de entender la geometría extraña de esa información. Yo estaba enamorado de una mujer cuya hija biológica tenía casi mi misma edad. No sentí asco, ni vergüenza retroactiva, sino una especie de vértigo, la sensación de estar parado sobre una estructura mucho más grande y más vieja de lo que había imaginado, un edificio con pisos enteros que yo desconocía. Lili me dejó procesarlo en silencio, sin apurarme, y cuando finalmente hablé lo único que le pregunté fue por qué no me lo había contado antes. Me dijo que tenía miedo de que, al enterarme de que existía alguien de mi edad directamente conectado a ella por sangre, yo empezara a verla distinto, a verla más vieja, más lejana, y que ese miedo, admitió con una honestidad que le costó visiblemente, era más fuerte que las ganas de ser completamente transparente conmigo desde el principio. No la dejé. Esa noche, en cambio, fue una de las noches en las que más cerca sentí que estábamos, porque por primera vez ella se permitió mostrarme una vulnerabilidad real, no la vulnerabilidad seductora del principio de una relación sino el miedo genuino, sucio, poco fotogénico, de una mujer que había fallado como madre y que temía repetir algún patrón de abandono conmigo. Nos casamos 2 años después de conocernos, cuando yo tenía 25 y ella 44. Fue una boda chica, casi clandestina, con apenas 15 invitados, en un salón alquilado que Lili decoró ella misma con flores compradas en el mercado central. Mi madre no fue. Mi padre tampoco. Fue mi hermana menor, la única de mi familia que nunca dejó de hablarme durante todo ese proceso, y fueron mis 2 amigos, y fueron algunas amigas de Lili, mujeres de su edad que me trataron con una amabilidad cautelosa que con el tiempo se convirtió en cariño genuino. Valentina tampoco fue, aunque Lili le mandó una invitación que nunca tuvo respuesta. Recuerdo ese día como el más feliz de mi vida hasta ese momento, y lo digo con la certeza que da mirar hacia atrás y saber todo lo que vino después. Recuerdo a Lili con un vestido color hueso, nada tradicional, nada de blanco virginal que a esa altura de su vida le parecía una payasada, y recuerdo haber pensado, mientras la miraba caminar hacia mí, que no me importaba absolutamente nada de lo que el resto del mundo pensara sobre nosotros, que había encontrado a la persona con la que quería envejecer, aunque la matemática de esa frase fuera, para cualquier persona de afuera, una contradicción evidente. Los siguientes 3 años fueron, con sus altibajos normales de cualquier matrimonio, los mejores de mi vida. Mi carrera como escritor empezó a despegar de a poco, publiqué algunos cuentos en revistas digitales, después una primera novela que no vendió mucho pero que me abrió puertas, y Lili fue, en todo ese proceso, mi primera lectora, mi editora más dura y mi sostén económico en los meses en los que mis ingresos no alcanzaban.
Mi relación con mi madre se fue reconstruyendo lentamente, sobre todo después de que Lili, sin decirme nada, empezara a mandarle mensajes cortos por su cumpleaños, gestos pequeños de una paciencia que yo no tenía. Para el tercer año de casados, mi madre venía a cenar a casa una vez por mes, todavía incómoda, todavía sin del todo entenderlo, pero presente. Esos 3 años también nos dieron tiempo para construir rituales propios, pequeñas costumbres que solo tenían sentido para nosotros dos. Los domingos por la mañana caminábamos hasta una feria de productores donde Lili conocía por nombre a casi todos los puesteros, y volvíamos cargados de verduras que después cocinábamos juntos escuchando discos viejos a un volumen demasiado alto para un departamento de paredes finas. Una vez por año, en el aniversario de aquel primer martes de octubre, volvíamos a la librería de don Ernesto, que para entonces ya nos conocía a los dos y nos recibía con un guiño cómplice, y comprábamos algún libro cualquiera solo para mantener viva la excusa original de nuestro encuentro. Fuimos, en ese tiempo, una pareja aburrida en el mejor sentido posible de la palabra, sin sobresaltos, sin las urgencias dramáticas que habían marcado el comienzo, solo dos personas construyendo una vida cotidiana que a mí, que había pasado tanto tiempo sin ambiciones claras, me parecía el logro más grande de mi existencia. Fue justamente en medio de esa calma, de esa rutina que sentíamos ganada después de tanta pelea externa, donde apareció la primera fisura real, la que finalmente no íbamos a poder resolver con paciencia ni con tiempo. El primer síntoma apareció un martes, casi como un eco irónico de aquel primer martes en la librería, aunque en ese momento ninguno de los dos le dio importancia. Lili se quejó de un dolor en la parte baja de la espalda que atribuyó a que había estado cargando cajas de libros, porque para entonces trabajábamos juntos en un pequeño proyecto editorial independiente que habíamos armado los dos. El dolor no se fue con el paracetamol, ni con el kinesiólogo al que la mandé casi a la fuerza, ni con las 3 semanas de reposo que le recomendaron. Cuando finalmente fue al médico, después de que yo insistiera tanto que casi terminamos discutiendo por eso, los estudios de rutina mostraron algo en un análisis de sangre que el médico clínico no supo explicar del todo y que la derivó, con una celeridad que en ese momento no supimos leer como la mala señal que era, a un oncólogo. El diagnóstico llegó un jueves de mayo, 4 años después de nuestra boda, cuando yo tenía 29 años y ella 48. Cáncer de páncreas, en un estadio que el médico describió con palabras técnicas que yo apenas procesé porque toda mi atención estaba puesta en la cara de Lili, que se mantuvo extrañamente serena mientras escuchaba, casi como si ya lo supiera, casi como si esa noticia fuera la confirmación de algo que llevaba tiempo esperando. Esa noche, de vuelta en casa, mientras yo todavía estaba en shock, incapaz de llorar, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada más que quedarme sentado en el sillón mirando la pared, Lili se sentó frente a mí y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo pero que meses después, cuando até todos los cabos, me destrozó de una manera distinta a la que ya me estaba destrozando la enfermedad en sí. Me dijo que necesitaba contarme algo que había estado postergando desde el principio de nuestra relación, y que ya no tenía sentido seguir postergando. Me contó que a los 38 años, 4 años antes de conocerme, le habían detectado un tumor benigno en el páncreas durante un chequeo de rutina, que se lo habían extirpado, y que desde entonces los médicos le habían advertido que tenía una predisposición genética fuerte, heredada de su propia madre, que había muerto de la misma enfermedad, a desarrollar un cáncer real en algún momento de su vida, con una probabilidad que rondaba el 50% en la siguiente década. Me dijo que lo sabía desde antes de que nos conociéramos en la librería, que lo sabía cuando me dijo que no quería complicarme la vida, que lo sabía cuando finalmente decidió dejarme quedarme, y que cada decisión que había tomado conmigo, cada paso hacia adelante en nuestra relación, lo había dado con esa espada pendiendo sobre su cabeza. Le pregunté, con una furia que no sabía que tenía adentro, por qué no me lo había dicho antes, por qué me había dejado enamorarme de alguien que sabía, con cifras y porcentajes médicos, que probablemente me iba a dejar solo antes de tiempo. Y su respuesta, que todavía hoy repito en mi cabeza como un mantra doloroso, fue que si me lo hubiera dicho al principio yo jamás habría insistido en quedarme, que se hubiera sentido obligada a alejarme por mi propio bien, y que prefirió, egoístamente según sus propias palabras, darnos la oportunidad de vivir lo que fuéramos a vivir sin que el miedo lo contaminara todo desde el primer día. Me dijo que cada mañana que se despertaba a mi lado durante esos 4 años había sido, para ella, un regalo robado al tiempo, y que no se arrepentía de nada, ni siquiera del silencio. No puedo decir que la perdoné de inmediato. Hubo semanas, mientras empezábamos el tratamiento, en las que apenas podía mirarla sin sentir esa mezcla tóxica de amor y traición, la sensación de que me habían dejado construir una casa entera sobre una grieta que la otra persona sabía que estaba ahí. Pero el enojo, con el tiempo, se fue disolviendo en la urgencia mucho más concreta de acompañarla, porque el cáncer de páncreas, me enteré de la peor manera posible, no perdona tiempo para procesar sentimientos. Los siguientes 14 meses fueron una sucesión de tratamientos, quimioterapias que la dejaban vaciada, internaciones cortas que se volvieron más largas, remisiones falsas que nos daban esperanza por semanas antes de derrumbarse otra vez. Dejé la editorial casi por completo para cuidarla, escribía de noche cuando ella dormía, en la sala de espera de los hospitales, en cualquier lugar donde pudiera robarle minutos a la enfermedad. Mi madre, en un giro que yo jamás hubiera anticipado 2 años atrás, se convirtió en una presencia constante en ese periodo, llevando comida, quedándose noches enteras conmigo en el hospital, tejiendo con Lili una relación tardía que ninguna de las dos había buscado pero que ambas terminaron necesitando.
Hubo días buenos en medio de todo eso, y quiero dejarlos anotados porque a veces, cuando se cuentan historias de enfermedad, se olvida que también hay risas metidas adentro del dolor. Recuerdo una tarde en la que, después de una sesión particularmente dura de quimioterapia, Lily insistió en que la llevara igual a caminar por la costanera, envuelta en una manta a pesar del calor, y se pasó una hora entera haciendo bromas sobre lo ridícula que se veía sin pelo, comparándose con distintas actrices y personajes de películas, hasta que terminamos los dos riéndonos a las carcajadas en un banco de plaza, ella con la peluca torcida y yo con los ojos llenos de lágrimas que ella fingía no notar. Esos días existieron, y fueron tan reales como los días malos, y me niego a que la enfermedad se quede con el monopolio de cómo se recuerda ese año y medio. También hubo, hacia la mitad del tratamiento, un episodio que a mí me costó mucho procesar y que solo con el tiempo entendí en su verdadera dimensión. Una noche, después de una internación de urgencia por una infección derivada de las bajas defensas, Lily me pidió, con una claridad que no dejaba lugar a dudas de que lo había pensado mucho, que si en algún momento su cuerpo ya no podía seguir peleando, yo no insistiera en tratamientos experimentales solo para ganar unas semanas más a cualquier costo. Me dijo que había visto morir así a su propia madre, encadenada a máquinas y a protocolos que solo alargaban el sufrimiento sin devolver calidad de vida, y que no quería ese final para ella ni ese recuerdo para mí. Fue la conversación más difícil que tuvimos en toda la relación, más difícil incluso que la noche del diagnóstico, porque me estaba pidiendo que aceptara, de antemano, el límite exacto de hasta dónde íbamos a pelear juntos. Hubo un momento, alrededor del 10º mes de tratamiento, en el que apareció Valentina. Lily le había escrito, contándole el diagnóstico, sin esperar respuesta después de tantos años de silencio, y sin embargo una tarde de domingo golpeó la puerta de nuestro departamento una mujer de 28 años que se parecía tanto a Lily que por un segundo sentí que estaba viendo un fantasma del pasado. El reencuentro entre madre e hija fue tenso, cargado de años de resentimiento acumulado, pero también, con el correr de las semanas, se fue suavizando en algo parecido a una reconciliación apresurada por la urgencia del tiempo que quedaba. Valentina y yo nunca llegamos a tener una relación fácil, la incomodidad de nuestra cercanía en edad flotaba siempre entre nosotros sin que ninguno la nombrara, pero aprendimos a coexistir en función de cuidar a la misma mujer que amábamos de maneras completamente distintas. Hubo una tarde, mientras Lily dormía la siesta obligada que le imponía la quimioterapia, en la que Valentina y yo terminamos sentados los dos en la cocina, tomando mate en un silencio que de a poco se fue volviendo conversación. Me preguntó, sin rodeos, cómo había sido enamorarme de su madre sabiendo la diferencia de edad, y yo le pregunté a mi vez cómo había sido para ella crecer sabiendo que su madre se había quedado sola después de la separación. Nos dimos cuenta, en esa charla, de que ambos habíamos cargado durante años con la misma pregunta implícita de la gente de afuera, la pregunta de si lo nuestro con Lily era sano, y que ninguno de los dos tenía en realidad una respuesta cerrada, solo la certeza de que la mujer que nos unía merecía ser cuidada en sus últimos meses sin que nuestras propias inseguridades le robaran tiempo. Esa tarde no arregló de golpe años de distancia entre ella y su hija, pero sí construyó algo nuevo entre Valentina y yo, un respeto extraño que no se parecía a nada que yo hubiera vivido antes con otra persona. En los últimos 2 meses, Lily empezó a escribir cartas. No me dijo para qué, ni a quién, solo la veía algunas tardes sentada junto a la ventana con un cuaderno de tapa dura, escribiendo con una letra que se iba volviendo más temblorosa a medida que la enfermedad avanzaba. Cuando le pregunté qué escribía, me dijo, con una sonrisa que ya para entonces le costaba sostener, que era un secreto que iba a entender más adelante, y que confiara en ella una vez más. Murió un martes de julio, otra vez un martes, 14 meses después del diagnóstico, en su casa y no en un hospital, tal como había pedido, con mi mano sosteniendo la suya y con Valentina y mi madre sentadas al otro lado de la cama. No hubo agonía prolongada en los últimos días, o al menos no del tipo que se ve en las películas, se fue apagando de a poco durante la última semana, durmiendo más horas cada día, hasta que una madrugada simplemente dejó de despertarse del todo. Tenía 49 años. Yo tenía 30. En esos últimos días, cuando ya casi no tenía fuerzas para hablar, hubo una tarde en la que abrió los ojos de golpe, me buscó con la mirada, y me dijo, con la voz reducida a un hilo, que lo único que lamentaba de toda su vida era no haber tenido más tiempo conmigo, ni un solo minuto más de los que ya habíamos tenido. No dijo nada sobre arrepentimientos con Valentina, ni sobre su primer matrimonio, ni sobre nada del pasado que durante años había cargado como una mochila. Solo habló de mí, de nosotros, del tiempo robado que tanto había mencionado desde el principio. Fue lo último coherente que me dijo, porque las horas siguientes ya las pasó dormida, respirando cada vez más despacio, hasta ese silencio final que todavía hoy, cuando cierro los ojos de noche, puedo escuchar con una claridad que no le deseo a nadie. El funeral fue chico, como había sido la boda, y por primera vez en años vi llorar a mi padre, que apareció sin avisar y se quedó parado al fondo de la sala todo el tiempo, sin acercarse, hasta el final, cuando me abrazó y me dijo, en la única disculpa que me daría jamás por aquellos años de silencio, que se había equivocado al no entender lo que yo había encontrado. 2 semanas después del entierro, mientras ordenaba sus cosas junto con Valentina, encontramos el cuaderno de tapa dura. Adentro había 7 cartas, cada una sellada con su propia fecha escrita a mano en el sobre, correspondientes a los próximos 7 cumpleaños míos, empezando por el que se venía en apenas 3 meses.
La última, la séptima, tenía escrita una fecha que coincidía con el año en que yo cumpliría 42 años, exactamente la edad que ella tenía el día que entró por primera vez a la librería a comprar un libro que yo tuve que buscar entre cajas mal ordenadas durante 10 minutos. Abrí la primera carta esa misma noche, aunque todavía faltaban meses para mi cumpleaños, porque no pude esperar. Estaba escrita con la letra temblorosa de sus últimas semanas, y empezaba diciendo que si yo la estaba leyendo, entonces ella ya no estaba, y que lo sentía, pero que no se arrepentía de una sola tarde de las que habíamos compartido. Contaba, en esa primera carta, algo que yo no sabía, que había empezado a escribirlas la misma noche del diagnóstico, antes incluso de contármelo del tumor anterior, porque necesitaba dejar algo mío repartido en el tiempo que a ella ya no le iba a alcanzar para vivir a mi lado. Decía que prefería que yo la siguiera encontrando, año tras año, en lugar de que desapareciera de golpe con su cuerpo. Volví a leer esa primera carta muchas veces durante los meses que siguieron, en los días en que la ausencia pesaba más de lo habitual, y cada vez encontraba algún matiz nuevo que no había notado antes, alguna frase que en la primera lectura se me había pasado por alto entre las lágrimas. Retomé la escritura en serio ese mismo año, no porque ella me lo hubiera pedido explícitamente, sino porque entendí, leyendo sus cartas, que esa era la manera que ella había elegido de seguir hablando después de no poder hablar más, y quise, a mi modo, hacer lo mismo con las palabras que todavía me quedaban por decir. El resto de las cartas siguen selladas, guardadas en un cajón, esperando cada uno de mis próximos cumpleaños, y la última, la que voy a abrir el día que yo tenga la misma edad que ella tenía cuando la conocí, la tengo separada en un sobre aparte, sobre mi escritorio, donde la veo todos los días mientras escribo.